Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Se viene ya la segunda edición del Festival de Cine de Fútbol aquí en la Ciudad de México. La Ciudad de México albergará la segunda edición del Festival Fútbol Cine, el cual se llevará a cabo del 17 al 21 de mayo en 6 sedes distintas. Dentro del evento se estarán proyectando 11 filmes dividiéndose en 8 largometrajes y 3 cortometrajes, en donde destacan las películas de Celtic Sound, Maradonapoli, Shooting for Sócrates, Flitzer, Montevideo, entre otras más, mismas que estarán completando la cartelera. Asimismo, se proyectará en la Cineteca el documental Ilusión Nacional, el cual aborda el tema futbolístico en el entorno social y político de nuestro país, tomando en cuenta que en este 2018 se estarán viviendo elecciones y el Mundial de Rusia 2018. Los cines que fueron electos para proyectar el festival son las sucursales de Cinépolis Diana, Perisur, Portal San Ángel, la Cineteca Nacional y el Asado del Valle, el cual tendrá una función especial. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y cada vez estamos más cerca de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y por ello ya gran parte de la delegación mexicana de atletas mexicanos se han vacunado para la fiebre amarilla. Médicos de la UNAM comenzaron a vacunar contra la fiebre amarilla a varios de los atletas que representarán a nuestro país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 a realizarse en Barranquilla, Colombia. Los médicos de la Clínica del Viajero de la UNAM acudieron al campamento Pro Barranquilla, donde se encuentran concentrados varios de los deportistas mexicanos que participarán en el certamen continental a fin de aplicarles la vacuna y evitar cualquier imprevisto. Jorge Barruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica del Viajero de la UNAM, indicó que la fiebre amarilla es una enfermedad grave, incluso es mortal del 20 al 50% de los casos, y aseguró que este equipo médico es avalado por la Secretaría de Salud Federal para emitir certificados internacionales de vacunación y cuenta con todo un protocolo de atención que asegura la calidad y la integridad del servicio de atención. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y en estos momentos está jugando el primer partido de la serie de los Dodgers frente a los Padres de San Diego, el regreso después de 20 años de las ligas mayores a nuestro país. Este partido está llevando a cabo en Monterrey. Al momento ganan los Dodgers 3-0 y también habrá actividad sábado y domingo. Está viendo en pantalla precisamente los partidos del sábado y el domingo. 6:10 el mañana sábado y 3:10 el domingo. Y mañana se juegan ya, arrancan los partidos de vuelta de la liguilla, de los cuartos de final de la liguilla por el título. Vamos a ver los partidos que se van a jugar, como quedan para este sábado. América frente a Pumas. Recordemos que América ya tiene una ventaja muy importante a las 7 de la noche en el Estadio Azteca. Monterrey frente a Xolos, aquí el marcador está empatado a un gol. Para el domingo, Toluca y Monarcas 2-2 en el global se enfrentan en la Bombonera, y a las 6 de la tarde Santos Laguna enfrentará a los Tigres, que van ganando la serie 1-0. En estos momentos también se está disputando la gran final de la Liga Femenil entre Rayados y Tigres. Al medio tiempo, Tigres está ganando 1-0, marcador global 3-2. De mantenerse así el marcador, Tigres será el nuevo campeón de la Liga Femenil en esta su segunda temporada. Es la información deportiva. Muchas gracias.